Israel no cayó de una sola vez. No fue un colapso repentino ni un castigo impulsivo. Israel cayó lentamente, paso a paso, advertencia tras advertencia. ¿Qué hizo Israel para merecer un juicio tan severo? Antes de revelar los pecados más terribles de Israel, apoya nuestro canal. Suscríbete, deja tu like en este video. Escribe en los comentarios desde qué ciudad o país estás escuchando este mensaje y activa la campanita para recibir nuestros próximos videos. Idolatría. El primer y más devastador pecado de Israel fue la idolatría, no solo porque involucraba imágenes o dioses falsos, sino porque representaba una sustitución directa del Dios vivo por algo creado por manos humanas. Este pecado aparece de forma impactante poco después de la liberación de Egipto. Apenas habían cruzado el Mar Rojo, mientras Moisés aún estaba en el monte recibiendo la ley, el pueblo, impaciente e inseguro, construyó un becerro de oro y declaró: «Este es tu Dios, oh Israel, que te sacó de la tierra de Egipto». Éxodo 32:4. Este episodio revela algo profundo sobre el corazón humano. Incluso después de señales, plagas y del mar abierto, el hombre puede desear un Dios que pueda controlar, tocar y moldear según su propia conveniencia. Más tarde, ya establecidos en la tierra prometida, el pueblo volvió a repetir el mismo error. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Jueces 2:11. No abandonaron a Dios de una sola vez, sino que comenzaron a dividirlo con otros dioses. A lo largo de la historia, Israel repitió este patrón. Jeroboam levantó becerros en Betel y en Dan para apartar al pueblo del culto legítimo. 1 Reyes 12:28-30. Acab, influenciado por Jezabel, introdujo oficialmente el culto a Baal en Israel. 1 Reyes 16:31-33. Los altares se multiplicaron y con ellos la corrupción espiritual. Estos ídolos prometían fertilidad, prosperidad y protección, pero exigían algo a cambio: la ruptura del pacto con el Dios verdadero. El pecado de la idolatría no era solo religioso, afectaba toda la estructura moral del pueblo. Donde se adoraban ídolos, la justicia se corrompía, la violencia se expandía y la santidad era abandonada. Los profetas denunciaron este pecado como adulterio espiritual. Jeremías registra la palabra del Señor diciendo: «Mi pueblo cambió su gloria por lo que no aprovecha». Jeremías 2:11. Oseas declara que Israel se prostituyó siguiendo a otros dioses. Oseas 4:12. La idolatría abrió la puerta a todos los demás pecados. No se trata de un error superficial, sino de una traición a la relación establecida por pacto. Así fue como comenzó la caída. Alianzas impías. El siguiente paso en la caída de Israel fue la formación de alianzas impuras, no solo políticas, sino espirituales. Estas alianzas revelaban una confianza desviada, un corazón dividido entre Dios y las estructuras humanas. Desde el principio, el Señor había advertido a Israel sobre este peligro. En Deuteronomio 7:3-4, Dios ordena que el pueblo no se mezcle con las naciones cananeas, explicando claramente el motivo: «Porque desviarán a tus hijos de en pos de mí para que sirvan a otros dioses». El problema nunca fue el origen de las personas, sino la desviación espiritual que tales uniones provocarían. Aún así, el pueblo ignoró las advertencias. En Jueces 3 o 6 se relata que los israelitas tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. La unión exterior produjo una sumisión interior. Con el tiempo, estas alianzas se expandieron. El rey Salomón, a pesar de su sabiduría, amó a muchas mujeres extranjeras, y la Escritura declara que, cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras otros dioses. 1 Reyes 11:1-4. Se levantaron altares a dioses extranjeros, y el corazón del rey dejó de ser íntegro para con el Señor. Otros reyes hicieron pactos con naciones idólatras en busca de seguridad militar. Los líderes confiaron más en tratados humanos que en la protección divina. El profeta Isaías denunció este comportamiento con severidad. «Ay de los que descienden a Egipto por ayuda, y no miran al Santo de Israel». Isaías 31:1. Estas alianzas revelaban una ruptura de confianza. Israel comenzó a creer que necesitaba algo más que a Dios para sobrevivir. El corazón que antes dependía del Señor ahora se apoyaba en estructuras frágiles. Toda alianza espiritual equivocada debilita la fidelidad. Cuando el pueblo se une a lo que Dios no aprobó, se pierde el discernimiento y la obediencia se vuelve negociable. Así, el camino de la caída continuó profundizándose, preparando el terreno para un pecado aún más silencioso, pero devastador. Incredulidad. Después de la idolatría y de las alianzas impuras, Israel cayó en un pecado más silencioso, pero igualmente destructivo: la incredulidad.
La incredulidad surge ya en el desierto, incluso después de señales incontestables. Cuando los espías regresan de la tierra prometida, 10 de ellos presentan un informe dominado por el miedo. Entonces el pueblo llora, murmura y declara: ¿por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Números 14:3. En ese momento, Israel no rechaza solo una tierra, sino la promesa del propio Dios. La respuesta divina es severa. El Señor declara: ¿hasta cuándo no creerán en mí, con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Números 14:11. La incredulidad no fue vista como debilidad emocional, sino como desprecio por la fidelidad divina. Este patrón se repitió a lo largo de la historia. En el período de los jueces, el pueblo rápidamente olvidaba las obras del Señor y volvía a hacer lo malo. Abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron y adoraron a diversos dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, provocando la ira del Señor. Jueces 2:12. El salmista describe este estado diciendo que no creyeron en Dios, ni confiaron en su salvación. Salmo 78:22. La incredulidad endurece el corazón y paraliza la obediencia. Transforma las promesas en amenazas y hace que el pueblo interprete la fidelidad de Dios a la luz del miedo y no de la fe. El autor de Hebreos, al reflexionar sobre la historia de Israel, concluye: vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Hebreos 3:19. Así Israel permaneció caminando en círculos espirituales, no por falta de promesa, sino por falta de confianza. Y ese corazón endurecido abrió espacio para un pecado que afectaría no solo la fe, sino la manera en que el pueblo trataba a los demás. Injusticia. Cuando la incredulidad se establece en el corazón, se manifiesta de forma concreta en la manera en que el pueblo trata al prójimo. Así fue como Israel cayó en uno de los pecados más denunciados por los profetas: la injusticia y la opresión de los más vulnerables. Desde la ley, el Señor es presentado como aquel que hace justicia. Porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno, que hace justicia al huérfano y a la viuda, y ama al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Deuteronomio 10:17-19. El pueblo debía reflejar este carácter. Sin embargo, a lo largo de la historia, Israel comenzó a explotar precisamente a aquellos que Dios había ordenado proteger. El profeta Amós denuncia esta realidad con palabras severas: venden al justo por dinero y al pobre por un par de sandalias. Oprimen a los pobres y les exigen tributos. Amós 2:6-7, 5:11. Isaías también expone esta contradicción espiritual. El pueblo mantenía una apariencia religiosa, pero su práctica social era corrupta. Por eso el Señor declara: aprended a hacer el bien, buscad la justicia, socorred al oprimido, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Isaías 1:17. Sin justicia, el culto se volvía vacío. Miqueas resume la exigencia divina de forma simple y profunda. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas 6:8. La opresión del débil reveló que Israel había roto con el corazón del pacto. La fe dejó de producir frutos visibles. La religión comenzó a coexistir con la injusticia. Este pecado marcó un punto crítico en la decadencia de la nación. El problema ya no era solo desobediencia, sino corrupción estructural. Y aún frente a estas denuncias claras, Israel continuó creyendo que su posición religiosa lo protegería del juicio. Así surgió uno de los engaños más peligrosos de todos: orgullo espiritual. Israel desarrolló un engaño aún más peligroso: el orgullo espiritual. El pueblo comenzó a creer que su identidad religiosa lo hacía inmune al juicio, independientemente de su conducta. En los días del profeta Jeremías, esta falsa seguridad alcanzó su punto máximo. El pueblo repetía con confianza: templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor es este. Jeremías 7:4. Creían que la simple existencia del templo garantizaba la protección divina, aun viviendo en abierta desobediencia. Entonces Dios responde con severidad. Por medio de Jeremías, declara que no aceptaría esa confianza vacía. El Señor recuerda el destino de Silo, lugar donde su presencia se había manifestado, pero que fue destruido por la infidelidad del pueblo. Id ahora a mi lugar que estaba en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Jeremías 7:12. El mensaje era claro: los símbolos sagrados no sustituyen la obediencia. Isaías también confronta este orgullo religioso.
En Isaías 1, 11, 15, Dios rechaza sacrificios, fiestas y oraciones, diciendo que sus manos están llenas de sangre. El orgullo espiritual permitió que Israel mantuviera una apariencia de piedad mientras ignoraba la santidad. Seguían yendo al templo, ofreciendo sacrificios y celebrando fiestas, pero el corazón estaba lejos. Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Isaías 29, 13. Este pecado es especialmente peligroso porque anestesia la conciencia. El pueblo deja de escuchar la corrección porque cree estar seguro. La religiosidad pasa a servir como escudo contra el arrepentimiento. Así, Israel siguió confiando en su posición y no en su fidelidad. Y mientras se apoyaba en símbolos y rituales, descuidaba algo esencial del pacto: honrar a Dios en todo, incluso en los bienes consagrados a Él. Infidelidad. Israel comenzó a tratar con desprecio aquello que había sido consagrado al Señor. Este pecado es descrito en las Escrituras como infidelidad al pacto. Desde la ley, Dios había apartado ofrendas, primicias y diezmos como expresión visible de fidelidad y reconocimiento de su soberanía. En Levítico 27:30, el Señor declara: «Todos los diezmos de la tierra son del Señor, cosa dedicada es al Señor». Retener lo que era santo no era solo un error administrativo, sino una ruptura del pacto. El profeta Malaquías denuncia esta infidelidad de forma directa y contundente. Dios cuestiona al pueblo diciendo: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Malaquías 3:8. Israel había transformado el culto en una formalidad, mientras retenía para sí lo que pertenecía al Señor. Esta actitud revelaba un corazón dividido. El pueblo quería las bendiciones del pacto, pero no la responsabilidad que éste exigía. Se presentaban ofrendas defectuosas, se llevaban al altar animales cojos, algo que Dios rechaza explícitamente. Ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, en que decís: la mesa del Señor es despreciable. Malaquías 1:7-8. La infidelidad al pacto no se limitaba al aspecto material, reflejaba un desprecio general por la santidad. El profeta Ezequiel declara que los sacerdotes violaron mi ley y profanaron mis cosas santas. Ezequiel 22:26. Lo que debía enseñar reverencia pasó a promover descuido. Cuando lo que es santo pierde valor, la conciencia se debilita. Israel seguía practicando rituales, pero el temor del Señor había desaparecido. El culto permanecía, pero el pacto estaba roto. Este pecado agravó aún más la situación espiritual de la nación. Ahora Israel no solo desobedecía, sino que lo hacía conscientemente, despreciando lo que había sido separado para Dios. Aún así, el Señor siguió hablando. Envió mensajeros para llamar al pueblo de vuelta. Pero la respuesta de Israel a estas voces revelaría cuán profundo se había vuelto su alejamiento. Asesinato de los profetas. Ante todos estos pecados, Dios no permaneció en silencio. Al contrario, siguió hablando. Envió profetas una y otra vez para advertir, corregir y llamar al arrepentimiento. El problema es que Israel comenzó a rechazar sistemáticamente esas voces. El libro de 2 Crónicas resume este patrón de forma dramática. El Señor, el Dios de sus padres, les envió constantemente mensajeros, pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus palabras y se mofaron de sus profetas. 2 Crónicas 36, 15, 16. Este rechazo no fue puntual, sino continuo, consciente y persistente. El profeta Jeremías fue perseguido, encarcelado y amenazado de muerte por anunciar la verdad. Jeremías 38, 4, 6. Amós fue expulsado por confrontar la injusticia. Amós 7, 12, 13. Zacarías fue asesinado en el patio del templo por denunciar el pecado del pueblo. 2 Crónicas 24, 20, 21. Isaías describe a Israel como un pueblo que decía a los videntes: no veáis, y a los profetas: no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas agradables. Isaías 30, 10. Al rechazar a los profetas, Israel rechazaba algo más que hombres, rechazaba la propia voz de Dios. El corazón ya no quería corrección, sino confirmación. La verdad pasó a ser vista como una amenaza. Si deseas saber cómo fueron asesinados todos los profetas de la Biblia, te invitamos a ver nuestro video que está fijado en la descripción. Aún así, después de tantos pecados, todavía había un último llamado, una corrección final, una invitación definitiva al arrepentimiento que, al ser rechazada, sellaría de manera concluyente la caída de la nación. Rechazo del Mesías. Después de rechazar a los profetas, Israel llegó al punto más grave de su historia espiritual: rechazar la corrección final de Dios. Este pecado no surgió de manera aislada, sino como resultado de un largo proceso de endurecimiento del corazón.
A lo largo de las Escrituras, Dios prometió levantar un profeta definitivo, alguien que hablaría no solo en su nombre, sino con su propia autoridad. Moisés anunció ese día diciendo: «El Señor tu Dios te levantará un profeta de en medio de ti. A él oiréis». Deuteronomio 18:15. Cuando ese momento llegó, Israel ya había desarrollado resistencia a la verdad. Jesús, al lamentarse por Jerusalén, declaró: «Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados». Mateo 23:37. Estas palabras revelan la continuidad del patrón: rechazar a aquellos que Dios envía. El problema no fue la falta de señales. El propio Jesús afirmó: «Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora las han visto y me han aborrecido a mí y a mi Padre». Juan 15:24. El rechazo de la corrección final no fue solo un error de juicio, sino una negativa consciente a la luz. El apóstol Pedro declara que Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, pero también afirma que fue rechazado por su propio pueblo. Hechos 2:23. La crucifixión de Jesús selló el destino de la nación en ese periodo. Pocas décadas después, Jerusalén fue destruida, el templo fue derribado y el pueblo fue dispersado, exactamente como lo habían anunciado los profetas. El rechazo de la corrección final no ocurre de repente. Es el resultado de un corazón que aprendió a convivir con el pecado y a resistir la verdad. Aquí la caída se completa, y el silencio que sigue no es ausencia de Dios, sino el eco de advertencias ignoradas durante demasiado tiempo. Una verdad se vuelve imposible de ignorar. Israel no cayó por falta de revelación ni por ausencia de la presencia de Dios. Cayó a pesar de todo eso. La Escritura nos recuerda que Dios no puede ser burlado. Gálatas 6:7. Pero también afirma que Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca. 2 Pedro 3:9. El juicio nunca fue el deseo de Dios. Fue la consecuencia de un corazón que rechazó el arrepentimiento. El apóstol Pablo escribe que estas cosas fueron registradas para nuestra advertencia, para que no repitamos los mismos caminos. 1 Corintios 10:6-11. La historia de Israel no termina solo en ruinas, exilio o silencio profético. Sigue hablando. Nos enseña que la religiosidad no sustituye la obediencia, que los símbolos no garantizan fidelidad, que escuchar la voz de Dios hoy siempre es mejor que lamentarse mañana, que la historia de Israel no sea solo un relato antiguo, sino una advertencia viva. Mientras Dios habla, aún hay tiempo. Mientras su voz es escuchada, el camino de regreso permanece abierto. Y esta es, quizás, la lección más solemne de todas. Si este mensaje habló a tu corazón, no permitas que termine aquí. Apoya nuestro canal, suscríbete, deja tu like en este video, escribe en los comentarios desde qué ciudad o país estás escuchando este mensaje y activa la campanita para recibir nuestros próximos videos.